Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Y mi pregunta se detiene en la violencia de género. ¿Sí que, perdón? Violencia de género. ¿Cómo se desarrolla el tema de violencia de género y cuáles fueron los mecanismos, las herramientas que vos adoptaron para bajar esta incidencia? Me gustaría mucho de oír un poquito más sobre ese tema. Muchísimas gracias. Violencia de género, como les comentaba, es uno de los problemas más importantes del país, porque no ha bajado. O sea, baja un día, baja 2 días, un mes y luego vuelve a subir. En la práctica es muy alto. Eso lo sabemos por las carpetas y por las encuestas, que es nuestro mejor instrumento. Pero ahora ya sabemos dónde y a qué hora, gracias al 911 de emergencias. Antes no lo sabíamos. Por ejemplo, eso del modus operandi, no lo sabíamos, ¿no? Ahora, creemos que este multifuente es muy valioso justo para ese delito, porque es uno de los delitos donde existe mayor cifra negra, justamente. Porque es donde la víctima, extraña, rarísima vez, va a la fiscalía a convencer al Ministerio Público de que abra una carpeta. Sin embargo, eso ya no es necesario. Puede ir o no ir. La verdad es que eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque sus vecinos ya marcaron a la línea 089 o a la línea 911 para informar que está pasando eso. Y eso es lo padre del multifuente, que no lo comenté. No necesitas que la víctima tenga que denunciar. O sea, si el vecino escuchó golpes, si la vecina se enteró de algo, si en el chat del vecindario se dijo que había violencia, y ya hay 3, 4 fuentes que te avalan, por lo menos consideras la presunción de que ese hecho es real, aunque la víctima no denuncie. Y eso es lo padre, porque el Estado utiliza todos sus subsistemas para enterarse de algo que la propia víctima no pudo, no quiso o no supo cómo denunciar. Y lo mismo ocurre, yo sé que esa no fue la pregunta, pero lo mismo ocurre con delitos ambientales, por ejemplo, o aquellos delitos donde no hay una víctima. Platicábamos ayer el caso de los delitos ambientales. En México es muy difícil porque la víctima es el ambiente. Jurídicamente la víctima es el Estado. No hay una persona que sea víctima. Pero la persona puede denunciar en el 911 o en el 089, oye, están cortando árboles de manera ilegal. Entonces hay alternativas, porque si nos quedáramos, por ejemplo, con las carpetas de investigación de delitos ambientales, pues uno pensaría que no ocurre nada en México. Nadie denuncia delitos ambientales en el país. ¿Por qué? Ni te enteras, ni te importa, ni se ve. En cambio, las llamadas de emergencia o las llamadas de denuncia anónima funciona igual que en el tema de género. No necesitas que la víctima participe en la denuncia, porque como quiera te enteras de todo, con, sin ella o a pesar de ella. ¿Mais alguma? Voy a hablar en español. David, una pregunta. Tú has señalado que tienen en perspectiva desarrollar un sistema de información esencialmente que facilita el registro. Y cuando hablamos de registro, normalmente lo que se mejora es la descripción de hechos. El punto es que la dificultad en México no son los hechos, sino que es la criminalidad. ¿En qué medida el sistema que se está desarrollando ayuda a explicar las fluctuaciones que no son solo estacionales, sino que son muy diversas en cada uno de los estados? Y al mismo tiempo, cómo el sistema prevé mejorar la capacidad de tomar decisiones focalizadas y respuestas especializadas. Es una pregunta muy buena que no comenté hace tiempo. Que tiene que ver con, bueno, la primera pregunta que decía, bueno, ¿para qué quieres el multifuente? ¿No? Desde una perspectiva académica, es un mundo de datos que no tenemos hoy, ¿no? Que eso es importante, eso por sí mismo ya justificaría hacer muchas cosas en un país donde la producción académica es bastante baja para el problema que tenemos. O sea, ya desde ahí creo yo que eso amerita
algo de celebración, ¿no? Ustedes lo conocerán, no sé si en Brasil es igual, en México, y lo platicábamos también ayer, la Academia Mexicana ve la seguridad desde una perspectiva política, histórica, pero nadie se mete a los datos. Entonces hay mucho, como se dice, hay mucho yara yara, pero no te dicen qué hacer. Entonces, la parte estadística es fundamental, pero a diferencia de lo que ocurre con la ENVIPE o la ENSU del INEGI, nosotros queremos que esto resuelva o ayude a bajar la incidencia delictiva. O sea, el presidente nos instruye todos los días, hay que construir la paz. Creemos que con esto construimos la paz, porque la paz no se construye con el discurso, se construye con operativos basados en datos eficaces y eficientes. La paz se escucha muy bonito, pero si no tiene un componente de inteligencia que le sirva al policía de cuadrante, es puro rollo entonces. Un rollo muy valioso, pero puro rollo. ¿Qué es lo que decían, por ejemplo, cuando platicábamos con el IPH, las policías decían, es que ¿para qué me haces perder tiempo en el llenado de este documento si nadie lo va a leer? Yo creo que algo parecido ocurre en muchos países. 9 horas, porque además, fíjense, en México, la mala costumbre que tenían del IPH, el llenado del IPH es, terminas tu turno y al terminar tu turno llenas los documentos. Entonces imagínense que estuviste trabajando 10 horas en la calle, llegas a la comandancia y tienes que llenar 4 IPHs. ¿Qué te llenaban los policías? Puro mugrero, basura. Porque ya se querían ir, con justa razón, porque ya había terminado su turno, con justa razón, y porque nadie lo iba a leer. Eso es verdad. Entonces, era un esquema, y lo sigue siendo en muchos todavía, no digo que esté resuelto, pero un esquema basado en la simulación, en la que, bueno, haces como que me pides información, haces como que hago como que la lleno, hago como que la analizas, y todos contentos, ¿no? Pero no era un esquema funcional. La pregunta creo que es muy valiosa, porque aquí es 2 objetivos, estadístico y de inteligencia diaria. La idea, o sea, lo que estamos haciendo ahorita, y no les platiqué bueno, ya está ahí, ya firmamos un convenio con un estado para implementarlo. Y vienen otros 4. Entonces, durante 2022 se van a consolidar 5 estados en multifuente, y la idea es que cada año se consoliden 5 para que a final del sexenio haya 15 de 32 estados con multifuente. Pero fíjense, lo que usted preguntó me lleva al siguiente comentario. Esto puede ser un escándalo, porque Quintana Roo dice que ocurrieron, según carpetas de investigación, 12 robos en Cancún. Con el multifuente van a ser 600. Entonces, el liderazgo político es un tema a considerar, no lo dije, pero creo que es de lo más importante, porque implica ahora sí que salir del closet de ese modelo de simulación y decir, bueno, no son 12. Hemos dicho que son 12, y sí son 12, está bien, o sea, ya, porque eso está bien, eso lo publicamos en el CNI y nos garantizamos de que esté bien, pero el problema es lo que está atrás de eso, los incentivos. Entonces implica que, por ejemplo, en Quintana Roo el golpeteo va a estar duro probablemente si la gente no entiende lo que significa. No es que pasó de 12 a 600, es que siempre fueron 600, nada más que te seas tonto. Entonces ahí el tema del liderazgo que usted comenta creo que es muy valioso, porque va a implicar reconocer problemas criminales durísimos que hoy están escondidos. No por eso no ocurren, ya lo vimos, son 30 millones de delitos, o sea, es uno de los países con más delitos por cada 100,000 habitantes. Pero las carpetas te dicen otra cosa. Si tú consideras carpetas, México es Suiza. La práctica no lo es. Y ese reconocimiento sí implica un liderazgo político y una conciencia ciudadana que ojalá la tengamos, la altura de miras de decir, es mejor saber la verdad, aunque duela, que la mentira que no resuelve nada. Ok, já tinha chamado a placa de esgotado ali. Obrigado, professor, pela exposição, parabéns, né? Experiência para todos nós, né? E teremos muito mais ainda durante o nosso encontro. Sem mais delongas, vamos para a nossa próxima palestra. Uma salva de palmas aí, mais uma para o professor, né? Fechando a sua palestra.